Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a un comentario de texto muy bonito, muy interesante, nótese la ironía. No, en serio, es un comentario de texto muy guay. Vamos a hablar de el señor Mendizábal, que le tenemos ahí con, con su carita de banquero rico. Y es un documento que, bromas aparte, va a ser verdaderamente trascendental para la historia de nuestro país, puesto que las desamortizaciones van a tener un impacto que se va a hacer notar hasta bien entrada la historia del siglo pasado, del siglo XX. Y que incluso, ya hilando fino, van a contribuir en una proporción relativamente importante en el estallido de forma indirecta de la Guerra Civil Española, del 36 al 39. Así que, para que veáis la enorme relevancia de este documento histórico que presentamos en el día de hoy, y que por supuestísimo os puede preguntar, os puede caer en la EBAU. Así que, sin afán de dilatarlo más, ya sabéis que estos vídeos me propongo que sean lo más breves posible. Comenzamos, y antes de empezar, un pequeñito inciso. Os pediría que si os ha gustado, por favor, le deis al like, os suscribáis, dejéis vuestro comentario y daros una vez más, aprovechar esta oportunidad para daros mi más sincera enhorabuena por los comentarios que me dejáis. Hay algunos que son muy interesantes, que se genera cierto debate, y daros las gracias por seguirme, por vuestro apoyo. Prácticamente los comentarios que me ponéis son para darme las gracias, para indicarme que os están sirviendo, y vuestras muestras de cariño son muy importantes para mí. Así que, sin más, gracias. Ahora sí que sí, comenzamos. Empezamos leyendo el texto, evidentemente. Dice así: Señora, vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado no es tan solo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las rentas. Es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública, vivificar una riqueza muerta, desobstruir los canales de la industria y de la circulación, apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio, enganchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella. Es, en fin, identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y de libertad. No es, señora, ni una fría especulación mercantil ni una mera operación de crédito, por más que éste sea la palanca que mueve y equilibra, en nuestros días, las naciones de Europa. Es un elemento de animación, de vida y de ventura para la España. Es, si puedo explicarme así, el complemento de su resurrección política, el decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de vuestra Majestad, sobre la venta de esos bienes adquiridos, ya para la nación, así como en su resultado material, ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública. Es menester que en su tendencia, en su objeto y aun en los medios por donde se aspire a aquel resultado, se enlace, se encadene, se funda el alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoya principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones. He aquí, señora, seguidamente bosquejados el objeto y los fundamentos del decreto, cuya minuta someto a la augusta aprobación de vuestra Majestad en uso del voto de confianza. Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836. Bueno, si todavía seguís vivos y no os habéis dormido, porque el texto es duro, por supuesto,
vamos a proceder a analizarlo. Lo primero de todo, está publicado en la Gaceta de Madrid. Recordar, ya ha aparecido en algún vídeo anterior, la Gaceta de Madrid era el BOE, el Boletín Oficial del Estado de la época. Aquí aparecían pues publicados todos los decretos leyes y en fin, ¿ok? Nos encontramos en concreto ante el prólogo del decreto de desamortización de Mendizábal. Aquí tenemos a Mendizábal, que es el que ha redactado esto y está como intentando convencer a la regente María Cristina, porque la niña, tras la muerte de Fernando VII, pues Isabel II era apenas una niña, así que va a gobernar en su nombre su mamá, María Cristina, que actúa como regente, así que la escribe a esta. Y ese tono de intentar convencerla es porque ella no lo ve muy claro eso de la desamortización. Sobre todo porque supone expropiar bienes a la iglesia. Y la iglesia tenía una enorme influencia, entonces María Cristina no lo veía muy moral. Bien, de hecho se está requiriendo su firma y su aprobación, ¿no? Como estamos viendo. Es una fuente claramente primaria, el texto, de carácter jurídico y de contenido económico y o social, ¿vale? Y asimismo tiene el texto otras implicaciones, ya si rizamos el rizo para ponerlo de una manera muy bonita. Bélicas, ¿por qué? Hace incluso mención en el propio texto. Nos hallamos, recordar, la muerte, el contexto histórico, muerte de Fernando VII, estalla una guerra por el tema de Fernando VII que había quitado la ley sálica para que las mujeres pudiesen gobernar. Claro, su hermano, Carlos María Isidro, se siente ultrajado, no reconoce a Isabel II en el trono y estalla la guerra, que será la primera guerra carlista, y digo la primera guerra carlista porque va a haber otras dos. Incluso algunos autores consideran que la guerra civil en parte se podría considerar como la cuarta guerra carlista. La guerra civil del 36 al 39 del siglo XX, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque participan activamente los carlistas en esta vez en el bando nacional de Franco. Tiene por lo tanto implicaciones bélicas, políticas, claramente. De hecho, en el propio texto, como idea secundaria, lo podríamos mencionar, todo esto, ¿vale? Hablan de la creación de un grupo social que sea afín al movimiento liberal, ¿no? Que es el que representa Mendizábal. Y estos serían los propietarios, ¿no? El grupo de propietarios que él afirma que habría que crearse. Luego, religiosa, pues tendríamos una implicación religiosa clara porque las expropiaciones, como ya he comentado, se van a hacer directamente a la Iglesia Católica. Bien, como idea principal, pues obviamente la idea principal es llevar a cabo la desamortización. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de pagar la guerra, la primera guerra carlista, salvar la deuda que tiene el Estado, que es gigantesca, y atraer encima a gente adinerada para la causa liberal. Entonces, idea principal, pues es todo esto, ¿no? Sobre todo la desamortización. Ideas secundarias, pues un poquito lo que os he dicho, ¿no? De lo de la guerra, lo de atraer a nuevos grupos sociales, etcétera. Bien, el contexto ya os lo he mencionado, que sería el de la guerra carlista, el de la muerte de Fernando VII, la ley sálica. Pues todo eso es lo que vosotros tendréis que desarrollar en el comentario de texto de la EBAU, si verdaderamente os preguntan esto, ¿vale? Muy bien, podemos continuar entonces.
Por si no ha quedado muy claro, idea principal, para resumir, recordar la desamortización y la puesta en venta de los bienes eclesiásticos. Y las ideas secundarias, la creación de propietarios, guerra frente al carlismo, intentar pagar la deuda nacional, etcétera. ¿Qué impacto va a tener el texto? Gigantesco. Muy importante. ¿Por qué? Primero porque la desamortización, recordar, consistía en una expropiación de todos los bienes de la Iglesia Católica. Eso también habría que mencionarlo en el contexto histórico, ya que la Iglesia Católica tenía una ingente cantidad de tierras. Aquí vemos una imagen de la guerra carlista, la cual estaba desangrando a España económicamente. Entonces, como la Iglesia Católica va a tener mucho territorio, tenemos a dos bandos. A María Cristina, que va a tener que buscar la alianza de los liberales porque no le quedaba otra, y Carlos María Isidro, que tiene el apoyo de ciertos sectores de la Iglesia y de los carlistas, ¿no? De sus partidarios, que son absolutistas. Entonces tenemos dos modelos, los liberales y los absolutistas. Fijaos todo, como decía, todos los territorios que tiene la Iglesia en España, que van a ser desamortizados. La Iglesia Católica tenía en torno a un veintitantos por ciento de las tierras de España, ¿vale? Y muchas estaban en manos muertas. De hecho, lo menciona el texto, dice de como de hacer vivir las tierras, resucitarlas, ¿no? Muy bien. Entonces, fijaos, claro, al expropiar estas tierras, es decir, el Estado coge y dice para acá, para mí, y retirar esas tierras, pues claro, ahora el Estado se va a quedar con una enorme cantidad de territorio. Estas tierras, en vez de venderlo a pequeños propietarios, como habían hecho en otras partes del mundo, como por ejemplo en Inglaterra, con el objetivo de crear una clase de campesinos que tenían sus propias tierras, pudiesen trabajarlas y así hacer un reparto más equitativo de las parcelas agrícolas del territorio nacional. Pues tenemos que esto no va a ser así, desgraciadamente, y va a pasar de un poder a otro, de un poder como es el de la Iglesia Católica a otro poder como es el de la burguesía, que se va a convertir ahora en gran propietaria, y van a ser amiguitos de los liberales y les van a dar a su vez más dinerito. ¿Para qué? Para poder acabar con los carlistas que hemos visto antes, en esa lucha a muerte entre María Cristina y Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII. Claro, esto va a tener como consecuencias sociales, evidentemente, el impacto del texto, pues que va a haber una masa campesina que va a vivir en la ruina y trabajando para estos grandes propietarios, y la situación se va a arrastrar hasta el siglo XX, en la cual, pues bueno, pues tenemos que uno de las principales reivindicaciones de los campesinos de Extremadura, de Andalucía y demás, y de partes de Castilla-La Mancha, era una reforma agraria, y la República vemos que no va a contentar al 100% con estas demandas, y esto provocará a su vez, con las ideas radicales que corrían por parte de los sectores de la izquierda, pues que tiendan hacia el anarquismo y hacia el comunismo. O sea, fijaos lo importante, las consecuencias de la desamortización de Mendizábal. Así que España pierde esta oportunidad. Luego también tenemos que este texto es uno de los primeros intentos de acabar claramente, ¿no?, con el antiguo régimen. Asimismo, tiene un impacto muy negativo a nivel cultural, ya que se va a perder muchos conventos que estaban controlados por la Iglesia y eran la Iglesia la que lo mantenía. Pues como van a quedar desamortizadas las tierras, pues muchos conventos quedan en estado de ruina. Así que se va a perder una enorme cantidad de
patrimonio cultural, patrimonio histórico de nuestra nación. Obviamente España sigue siendo rica en patrimonio cultural e histórico, pero claro, es una pena porque muchas obras de arte se van a perder, van a ser expoliadas, en fin. Esta desamortización de la primera, de Mendizábal, va a ser una de las más importantes junto con la de Madoz, la cual tiene lugar en 1855. Bueno, pues he prometido ser breve. Creo que la verdad sea dicha, lo he conseguido. Así que, bueno, sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para aclarar conceptos y que en caso de que el Lavabo os metan ese texto, os lo pregunten, pues seáis unos cracks y podáis hacer un comentario bien hecho, como Dios manda. Una vez más, me despido de vosotros y como siempre os deseo que seáis buenos y seáis felices. Chao.